proveer el peso sobre la broca, el weight on bit en inglés, o sea, más que todo lo maneja en inglés, el weight on bit, el peso sobre la broca. Entonces, una vez que empezamos a construir la curva, vamos a tener mayor fricción, mayor tortuosidad del pozo, y eso va a dificultar la transferencia de peso de superficie hasta el fondo. Ayudar a transmitir el peso en la sección vertical y en la curva. Eso es una consecuencia de la anterior. Observar torques y arrastres en hoyos inclinados y horizontales. O sea, no es lo mismo empezar a perforar con un torque en un pozo vertical que un pozo ya horizontal. Tenemos una mayor curvatura, con mayor agresividad, y eso va a generar fricción. Esa fricción se va a traducir en torque de perforación. Ese torque de perforación tiene que ser vencido por el elemento que nos ayuda a rotar la sarta de perforación, que es el top drive. Si tenemos un torque mayor a la capacidad del taladro, no vamos a poder rotar la tubería. Entonces, esa es una de las cosas que se deben tomar en cuenta en el diseño del VHA. El peso sobre la broca proviene en pozos altamente inclinados de los drill pipe en compresión y heavyweight colocados en la sección vertical. Dependiendo del tipo de VHA que tengamos, con motor o RCS, es que vamos a colocar mayor heavyweight o menor heavyweight. Por ejemplo, le puedo decir con experiencia de campo que con los VHA con RCS no se utiliza heavyweight, solo para armar el martillo. Pero en motores sí se utiliza heavyweight porque necesitamos tener peso disponible al momento de deslizar. ¿Qué pasa? Cuando están rotando, el VHA está rotando al 100%, el VHA libera la fricción y no tenemos problemas de colgamiento de tubería. Al momento de perforar con VHA, con motor que vamos a deslizar, si tenemos colgamiento del VHA como tal. Entonces, la transferencia de peso es un poco más difícil. Es un poco más difícil. Entonces, seguimos. Lo que le estaba comentando de la parte del diámetro de las herramientas y el tamaño del hoyo disponible, acá lo podemos observar. Si vamos a perforar un hoyo desde 12 1/4 hasta 26 pulgadas, necesitamos herramientas entre 9,5 y 12 pulgadas. Si el hoyo es de 10 5/8 a 12 1/4, se necesitan herramientas de 6 3/4, 8 a 8 1/4 pulgadas. Para hoyos de 8,5 a 9 7/8, se usan herramientas de 6,5 a 6 3/4. En hoyos de 5 7/8 a 7 7/8, son herramientas de 4 3/4. Y hoyos de 5 7/8 o menores, se usan herramientas de 3,5 hasta mucho más pequeñas. Entonces, dependiendo del diámetro del hoyo que vayamos a perforar, necesitamos un diámetro de herramienta. Entonces, necesitamos saber, como si somos el cliente, si las empresas de servicio tienen los diámetros de herramienta adecuados para perforar el hoyo que necesitamos perforar. Entonces, durante la planificación, tenemos que tomar en cuenta cada uno de estas variables para al final llegar a la conclusión, saber cuáles son los procedimientos, cuáles son las herramientas, qué tipo de VHA, si el VHA se adapta a la sección o al pozo que vamos a perforar. O sea, todas esas variables se tienen que determinar antes de ejecutar el proyecto como tal. Ingeniero, una consulta. Sí. Con respecto a los heavyweight y los VHA, o sea, ¿cuál es la diferencia para poderlos usar en pozos horizontales y
¿Cómo? ¿Me repite tu pregunta, por favor? Sí, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia entre los heavyweight y los VHA para usarlos? Ok, Ah, primeramente, practicarlo. primeramente el VHA es un conjunto de herramientas que se utilizan para, para perforar un pozo. VHA significa Bottom Hole Assembly. Es un ensamblaje de fondo que tiene diferentes tipos de herramientas. Los heavyweight son un tipo de elementos que se agregan al VHA para conformar un ensamblaje de fondo. Es decir, el VHA es el conjunto de elementos y el heavyweight es un elemento que conforma al VHA como tal. O sea, no son por decirte, diferentes tipos de VHA. El heavyweight no es un tipo de VHA y el VHA es el conjunto de elementos y dentro de ese conjunto de elementos está el heavyweight, que es un elemento que conforma al VHA, al ensamblaje de fondo. ¿Ok? Entonces, el VHA está conformado por herramientas direccionales, en este caso, motor de fondo, MWD, broca, tubería de perforación y necesitamos estos heavyweight, que son tuberías muy parecidas a las tuberías de perforación, pero nos proporcionan el peso en el VHA para transmitir el peso a la broca finalmente para perforar. Ya, y el heavyweight se usa más que todo en pozos horizontales, ¿no? Ya no usa los drill collar. No se usan drill collar, no son recomendables porque los drill collar son muy rígidos. Entonces, nos traen problemas, por así, en el ángulo del pozo. Entonces, ok, correcto. Aparte, la característica física de los drill collar tienen un área de contacto mucho mayor con la formación que lo que puede tener un heavyweight. Entonces, esto nos puede traer problemas de pega de tubería. Eso lo vamos a ver en forma gráfica en un momento. Ok, gracias. Entonces, los drill pipe o tubería de perforación, tuberías comúnmente usadas son de 4 o 5,5. Dentro de las características siguientes se tiene el peso de un drill pipe no es extremo, por eso usamos heavyweight en el VHA para dar peso al VHA y poder tener una transmisión de peso a la broca. Son flexibles. El diámetro externo considerable a longitud aproximada de 31 pies por tubo y representan el mayor porcentaje del VHA como tal. Acá podemos observar una figura de forma gráfica, cómo son los drill pipe o tuberías de perforación. Si han tenido la oportunidad de ir a una visita guiada o si han trabajado, ustedes pueden reconocer a simple vista cómo es la parte gráfica de un drill pipe. Y es el mayor número de tuberías que van a ver en la planchada del taladro o en el rig floor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Por acá los saluda Alan. Simplemente como comentario. Y andaba, bueno, en oficina y hace rato no tuve la oportunidad de presentarme. Así que mil disculpas. Pero respecto a la... quería hacer un comentario respecto a lo que decía de que actualmente ya no se realiza, digamos, el diseño con drill collars para pozos direccionales. Por ejemplo, acá en Bolivia todavía mantenemos lo que es el diseño de la sarta o el diseño del VHA, del ensamblaje de fondo, con drill collar. Obviamente la cantidad de drill collars es menor a la cantidad de heavyweight, ya que requerimos mayor flexibilidad, entonces tenemos mayor cantidad de heavyweight y menor cantidad de drill collar para poder direccionar el pozo. Y como decía usted actualmente, o sea, ya no se está haciendo esas, o prácticamente por recomendación, ya no se está haciendo esos tipos de diseños y poco a poco es que se está dejando ese diseño con respecto al drill collar, o sea, ya se está empezando a ocupar menos y se está empezando a utilizar más heavyweight.
Pero de que sí me ha tocado verlo en direccionales, el drip collar, pues sí, sí me ha tocado verlos. Sí, obviamente eso va a depender mucho de las experiencias de campo, ¿no? Obviamente, si no te producen un problema operacional mayor, se pueden utilizar, y también va a depender de qué cantidad de heavyweight disponible tengas en el taladro, ¿no? Porque muchas veces un drill collar te representa 10 heavyweight, vamos a decirlo. Entonces, si no tienes la cantidad de heavyweight suficiente, vas a tener que utilizar el drill collar porque no te está afectando como tal. Pero hay campos, o por decirte, en diferentes tipos de pozos, que las operaciones de slide requieren un tiempo bastante prolongado. Entonces, ese contacto de los drill collar con las paredes del pozo en tiempos prolongados te pueden ocasionar una pega de tubería. Entonces, si tienes la capacidad y no tienes probabilidad de tener problemas, se pueden usar tranquilamente. O sea, tampoco es algo que es una fórmula, ¿no? Donde no vamos a tomar en cuenta los drill collar, pero, o sea, por eso es que estamos haciendo la acotación de cuáles son los pros y los contras, ¿no? De cada uno de los elementos. Al momento de tu perforar, tienes que saber qué es lo que tienes en stock, qué es lo que tienes disponible, ¿no? Para utilizar. Y de acuerdo a eso se van a tomar las mejores decisiones. Porque muchas veces yo he llegado al taladro y les presento el VHA, a pesar de que ya se hizo una planificación, yo tengo que saber con qué se cuenta, con qué herramientas tengo en el campo para yo conformar mi VHA que yo requiero óptimo para perforar el pozo. Entonces muchas veces me dicen, no tenemos la cantidad de heavyweight disponible. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si hay un viaje de calibración programado, mientras esa tubería adicional que requerimos llega al taladro, entonces vamos a empezar la perforación. Cuando se haga el viaje de calibración, se agregan esa tubería faltante. O sea, por decirte un ejemplo, que no todo es algo que tiene que ser con rigidez, ¿no? O sea, se pueden tomar alternativas para llegar a la mejor solución posible.